La tormenta no dejaba ver nada a más de 1 metro, pero aún así, la mujer juraría que aquello no podía ser real. 3 niñas negras, idénticas, empapadas hasta los huesos, golpeaban desesperadas la ventana trasera de un coche apagado en medio de la carretera. Y detrás de ellas, un hombre, un padre soltero negro, intentaba encender el motor con las manos temblando, como si su vida dependiera de ello. ¿Alguna vez has visto una escena que tu intuición te gritara que no era normal? Un sonido seco, como un sollozo ahogado, atravesó el ruido de la ventisca. Una de las trillizas sostenía algo en su mano, un pequeño adorno de Navidad roto, manchado de algo que no parecía ser solo barro. La mujer sintió un escalofrío distinto al frío. ¿Qué hacía una familia atrapada así, en una noche que debería haber sido segura, cálida y llena de luces? Ella bajó la ventanilla solo unos centímetros, pero bastó para escuchar la frase que le heló la sangre. «Papá, ¿nos va tú a encontrar otra vez?» El hombre levantó la vista, sorprendido de que alguien hubiera frenado. No era miedo lo que había en sus ojos, era esa mezcla peligrosa entre desesperación y protección, la que solo un padre que ha sobrevivido demasiadas injusticias familiares puede sostener. «Por favor, no llame a nadie», susurró él. No ahora, pero lo que nadie sabía era que aquel hombre no estaba huyendo de la tormenta, sino de alguien que tenía autoridad, poder, y que había usado ambos para destruirlo. Y aunque la nieve caía pesada, había algo más pesado en el aire, una verdad oculta luchando por salir. La mujer abrió la puerta, y el viento lanzó contra ella un papel arrugado que se deslizó por la nieve. Lo levantó sin pensar. Había un sello oficial, un nombre tachado con rabia, y 3 palabras que hicieron que su corazón golpeara demasiado fuerte. Retirada de custodia inmediata. Y eso fue apenas el comienzo de una noche en la que el destino decidió intervenir con un milagro de Navidad que nadie habría imaginado. Para entender cómo llegaron a esa carretera perdida, tenemos que retroceder unos instantes, hasta el momento exacto en que todo comenzó a torcerse. La Nochebuena debería envolver el mundo en calma, pero aquella noche la calma brillaba por su ausencia. En la entrada de la capilla, bajo luces navideñas que parpadeaban como si algo oscuro las perturbara, un padre soltero negro permanecía inmóvil con el traje empapado por la lluvia helada. A su lado, Lía, su hija de 9 años, pequeña, frágil, aferrada a su mano como si esa mano fuera el último lugar seguro del mundo. Respiraba rápido, intentando entender por qué la tristeza del funeral ahora se mezclaba con algo mucho peor: la humillación. ¿No es cierto que hay momentos en que la vida golpea justo cuando estamos más indefensos? Dentro de la capilla, la familia de su difunta esposa reía rodeada de copas, luces doradas y un gigantesco árbol de Navidad, decorado con excesos que no combinaban con la dolorosa pérdida. Las risas chocaban contra el silencio donde reposaba el abuelo muerto de la niña, como si aquella despedida les perteneciera solo a ellos. Pero cuando Daniel intentó cruzar la puerta para acompañar a su hija y despedirse de su padre, la voz de su suegra cortó el aire como un látigo. La recepción es solo para la familia. Él puede esperar afuera. El silencio que siguió fue más cruel que las palabras mismas. Lía levantó la mirada hacia su padre, buscando respuestas que él no podía dar sin que se le rompiera el alma. Sus dedos, fríos como el metal en invierno, se cerraron aún más sobre la mano de Daniel. Aquel gesto, sencillo pero devastador, mostraba cuánto miedo llevaba dentro la niña. Era Navidad. Era el funeral de su abuelo. Y aún así, los echaban como si fueran intrusos. ¿Quién podría mirar esta escena y no sentir que algo profundamente injusto estaba ocurriendo? Daniel respiró hondo, intentando contener una mezcla peligrosa: tristeza, rabia y esa dolorosa resignación que nace de años de injusticia familiar. Llevaba mucho tiempo soportando comentarios, miradas, desprecios, pero expulsarlo del último adiós a su padre, eso quebró algo dentro de él. Y aunque no levantó la voz, ni habló de más, la forma en que apretó la mano de Lía reveló un pensamiento que nadie allí podía escuchar. Hasta aquí. Porque lo que nadie sabía era que esa noche de Navidad estaba a punto de revelar una verdad oculta que cambiaría el destino de todos. Afuera, mientras la lluvia golpeaba las ventanas como dedos impacientes, Daniel sintió una presencia acercarse. Una sombra femenina se detuvo junto a él, observando la escena que los demás fingían no ver. Su voz salió suave, pero cargada de una gravedad que desafiaba la tormenta. «Señor Mitchell,
Su padre dejó instrucciones para hoy. Y en ese instante, como si el aire se desgarrara, quedó claro que lo ocurrido no era más que el primer hilo de una historia que aún no había mostrado su parte más profunda, ni su herida más antigua, ni el milagro de Navidad que estaba por irrumpir sin aviso. Dentro de la capilla, el contraste era casi obsceno. Mientras el viento helado seguía empujando la lluvia contra las ventanas, los Álvarez, respetados, ricos y aparentemente intocables, brindaban con vinos carísimos como si la Navidad fuera una celebración privada de privilegio. Nadie parecía notar que, a pocos metros, un hombre humilde que había dado todo por su familia, yacía en un ataúd, y menos aún que su hijo, un padre soltero negro, estaba siendo tratado como un extraño en su propio duelo. ¿No es doloroso ver cómo algunos confunden estatus con valor humano? Lía, sentada en un banco del pasillo, abrazaba su osito con tanta fuerza que los nudillos le quedaban blancos. Su respiración era corta, insegura, llena de ese miedo silencioso que solo asoma en crianzas vulnerables que ja sofreran demasiadas injusticias. Nadie se inclinaba para preguntarle si estaba bien. Nadie le ofrecía un vaso de agua, ni un gesto de consuelo. Algunos invitados incluso la observaban con curiosidad distante, como si aquella niña negra no perteneciera a ese mundo adornado con luces de Navidad. Al escuchar las risas desde la sala principal, Daniel sintió cómo algo se le desgarraba por dentro. Estaba cansado de los susurros, de las miradas que lo atravesaban como agujas, del constante abuso de autoridad que la familia ejercía sobre él y sobre su hija desde que había enviudado. Pero lo que pasó después cambió todo. Vio cómo un hombre señalaba el árbol de Navidad y murmuraba con burla: «Espero que el profesor no se acerque demasiado. No queremos que algo desaparezca». Nadie rió, pero tampoco nadie lo corrigió. Ese silencio fue la verdadera sentencia. El pasillo estaba decorado con guirnaldas torcidas y una corona navideña que había perdido parte del lazo rojo. Era como si hasta la decoración hubiese captado la energía pesada, injusta, cruel del lugar. A cada segundo, Lía se encogía más, intentando hacerse invisible a los ojos que la juzgaban sin conocerla. ¿No duele ver a una niña ser tratada como si valiera menos, solo por ser quien es? Daniel, tragando su propia angustia, se inclinó hacia ella y le acomodó el gorrito mojado. Ese pequeño gesto de protección paterna decía más que cualquier palabra. Lo que nadie sabía era que la paz artificial de aquella familia estaba a punto de resquebrajarse. Las luces del árbol seguían parpadeando, pero ahora parecían anunciar algo inminente, como si advirtieran que la mentira no puede vivir para siempre. Y justo en ese instante, cuando la soledad de Daniel parecía absoluta, un detalle inesperado comenzó a transformar la atmósfera. Una presencia que cambiaría el rumbo de la noche y revelaría una verdad oculta capaz de derrumbar años de arrogancia disfrazada de poder. Daniel siempre había sido un hombre tranquilo, de esos que escuchan primero y hablan después. Tenía 36 años y un corazón marcado por pérdidas tempranas, pero también por una fortaleza silenciosa que muchos confundían con debilidad. Ser un padre soltero negro en un mundo que todavía cuestionaba a los hombres que crían solos no era sencillo. Aún así, él se las arreglaba para que a su pequeña Lía nunca le faltara lo esencial: amor, presencia y una dignidad que él había heredado de su propio padre. ¿No es verdad que hay valores que valen más que cualquier fortuna? Mientras Lía se aferraba a su mano, Daniel recordó cómo había sido criarla solo desde que su esposa falleció. Aquel golpe lo había dejado sin aliento, pero también lo había hecho más decidido a proteger a su hija del ruido del mundo y de cualquier injusticia familiar. Él trabajaba como profesor de historia en un instituto del Bronx. Su sueldo no era grande, pero su vocación era profunda. Lía siempre decía que su papá tenía ojos que enseñan, y quizá tenía razón. Pero lo que nadie sabía era que Daniel llevaba años soportando comentarios hirientes de la familia Álvarez. Lo llamaban el profesor pobre, como si su valor dependiera de un salario. Criticaban su origen humilde, la piel oscura que compartía con su hija, su manera sencilla de vivir. La suegra incluso insinuaba que él no era capaz de ofrecerle a Lía una vida a la altura. Daniel callaba, no por miedo, sino por cansancio. A veces, el silencio es la única forma de evitar que la herida crezca. Lía, que lo observaba todo con esos ojos enormes y sensibles, entendía más de lo que Daniel imaginaba. Sabía cuándo su padre estaba tragando dolor para no preocuparla. Sabía cuándo él sonreía solo para que ella se sintiera segura. Y por eso lo admiraba. En Navidad, mientras otros pedían regalos,
Lía siempre pedía lo mismo, que papá no esté triste. Ese deseo, sencillo y profundo, mostraba cuánta protección paterna recibía, pero también cuánto amor ofrecía. Justo cuando Daniel pensó que esta vez su paciencia estaba a punto de romperse, la puerta del piso superior se abrió. Una figura desconocida descendió con pasos firmes, sosteniendo una carpeta de cuero oscuro. Su presencia parecía alterarlo todo, como si trajera consigo una historia que llevaba años esperando ser contada. Y aquello, esa inesperada aparición en Nochebuena, era apenas el principio de una revelación que sacudiría cada rincón de aquella familia que se creía intocable. Los Álvarez siempre habían presumido de elegancia, educación y prestigio, pero pocas veces la arrogancia se disfrazó también de buenas maneras. En la ciudad se les consideraba influyentes, gente de nivel, acostumbrados a mover hilos a su antojo. Nunca aceptaron que su hija se hubiera enamorado de un padre soltero negro, un hombre que, según ellos, no encajaba en sus estándares. Aquella noche, en pleno funeral navideño, su desprecio no necesitaba palabras. Flotaba en el aire como un perfume caro que ocultaba un olor rancio. ¿Cuántas veces la apariencia ha escondido la verdadera pobreza moral? Durante años, habían repetido frases que desgarraban lentamente la confianza de Daniel. Un profesor no puede mantener a una familia como la nuestra. Lía merece algo mejor que una vida limitada por tus ingresos. Tu padre era conserje. ¿Qué ejemplo puedes darle tú a mi nieta? Cada comentario dejaba una marca invisible, pero profunda. Y aunque Daniel intentaba proteger a Lía del veneno, ella, sensible como era, lo absorbía todo. Lo que nadie sabía era que estas palabras eran solo la superficie de un abuso de autoridad mucho más sutil. La familia Álvarez no solo despreciaba, manipulaba. Intentaron convencer a la difunta esposa de Daniel de que él no era suficiente, que Lía estaría mejor criándose entre gente de su nivel. En las cenas familiares, en aniversarios y hasta en celebraciones de Navidad, repetían sus juicios con una normalidad escalofriante. Y la esposa de Daniel, presionada y frágil, a veces cedía a esa influencia. Lía había sido testigo silenciosa de todo, siempre en un rincón, siempre abrazando su osito, siempre observando cómo su padre tragaba comentarios que habrían derrumbado a cualquiera. Ella era una niña, sí, pero entendía la injusticia mejor que muchos adultos. Y en su mirada temblorosa había una pregunta que rompía el alma. ¿Por qué nos tratan así, papá? Esa herida, sembrada tan temprano, fue una de las razones por las que Daniel comenzó a perder la paciencia con una familia que se creía dueña del mundo. Pero lo que pasó después cambió todo. En el instante en que la abogada apareció con la carpeta, la familia Álvarez sintió por primera vez un temblor en su fachada perfecta. Sus miradas se tensaron, sus sonrisas falsas temblaron, como si intuyeran que la noche que usaban para exhibir lujo estaba a punto de revelar una verdad oculta que pondría en evidencia quiénes eran realmente. Y nada, absolutamente nada, los había preparado para lo que estaba por escucharse. La mujer apareció en el pasillo como si la tormenta la hubiese traído consigo. Su abrigo oscuro goteaba sobre el suelo pulido, y sin embargo, su presencia transmitía una calma extraña, casi solemne. Tenía una mirada firme, pero llena de humanidad. Esa mirada que reconoce el dolor ajeno sin necesidad de palabras. Se detuvo frente a Daniel, observándolo con una mezcla de respeto y pesar. Era evidente que comprendía más de lo que dejaba ver. No es sorprendente cómo algunas personas, incluso sin conocernos, pueden leer nuestra alma con tanta claridad. Lía levantó la vista hacia ella, insegura, escondiéndose un poco detrás del brazo de su padre. La mujer le sonrió con ternura, una sonrisa tibia que contrastaba con el frío moral que reinaba dentro de la capilla. Ese pequeño gesto bastó para que la niña soltara un suspiro trémulo, como si por fin alguien la viera de verdad. Para Daniel, aquel instante tuvo un peso inmenso. Por primera vez en horas, sintió que no estaba completamente solo en medio de tanta injusticia familiar. ¿Es usted Daniel Mitchell?, preguntó la mujer, sosteniendo una carpeta de cuero que parecía más pesada que todos los insultos que los Álvarez habían lanzado esa noche. Cuando él asintió, ella inclinó levemente la cabeza, casi en señal de respeto. Su padre dejó instrucciones muy precisas para que todo se cumpliera hoy mismo, en Nochebuena. La frase cayó sobre el ambiente como un trueno, y detrás de ellos, algunos familiares comenzaron a murmurar inquietos. Lo que nadie sabía era que esa mujer no era una invitada cualquiera.
Llevaba años trabajando en silencio, preparando documentos, consolidando pruebas, organizando piezas que, al encajar, revelarían la verdad oculta que el padre de Daniel jamás quiso que se perdiera. Su mirada lo decía todo. Había llegado el momento de que la dignidad, la humildad y la verdad hablaran más alto que el dinero y el poder. La suegra dio un paso hacia adelante, irritada, intentando imponer la autoridad que siempre había usado como arma. ¿Testamento? ¿Instrucciones? Ese hombre no tenía nada, dijo con un desprecio tan frío que hasta las luces de Navidad parecieron temblar. Pero la abogada no respondió. Su silencio fue más poderoso que cualquier argumento. Miró a Lía, luego a Daniel, como quien confirma que está a punto de entregar una llave largamente guardada. Y en la tensión que se creó entonces, quedó claro que lo que estaba por revelarse no solo cambiaría esa noche, sino todas las Navidades futuras de esa familia. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. La mujer abrió lentamente la carpeta, y su simple gesto transformó el aire en algo casi eléctrico, cargado de anticipación. La familia Álvarez, por primera vez en años, empezó a sentir el peso real de sus actos. Lo que venía no sería fácil de escuchar, pero sería imposible de ignorar. La sala del piso superior estaba iluminada por velas que proyectaban sombras suaves sobre las guirnaldas de Navidad, como si incluso la luz temiera interrumpir el momento. Daniel entró con pasos cautelosos, sintiendo que cada respiración llevaba el peso de años de humillación silenciosa. Lía se aferró a su abrigo, con los ojos muy abiertos, buscando en él la protección paterna que siempre había tenido. Pero lo que nadie sabía era que ese cuarto guardaba una revelación que pondría de rodillas a quienes lo despreciaron. Cuando la abogada abrió el testamento, su voz resonó como un campanazo solemne en plena Nochebuena. A mi querido hijo Daniel y a mi amada nieta Lía, les dejo mi patrimonio completo, valorado actualmente en $62.8 millones. El impacto fue inmediato. La suegra dejó caer su copa, el cuñado se quedó sin aliento y hasta los adornos navideños parecieron vibrar ante la noticia. ¿Quién podría imaginar que un hombre humilde, tratado como menos que nadie, había construido una fortuna capaz de cambiar destinos? La abogada continuó, con la serenidad de quien conoce una verdad oculta desde hace demasiado tiempo. El señor Mitchell invirtió durante 40 años en propiedades, acciones y fondos. Vivió con modestia porque deseaba enseñarle a su hijo que la dignidad vale más que el lujo. En ese instante, Daniel sintió una mezcla de orgullo y dolor. Su padre no solo había soportado el desprecio, sino que lo había convertido en fuerza. ¿Cuántas personas subestiman a los demás por no ver lo que llevan por dentro? Pero lo que pasó después cambió todo. La abogada colocó sobre la mesa un pequeño dispositivo gris. Antes de que Daniel reciba este patrimonio, deberá escuchar las grabaciones que su padre hizo durante los últimos 8 años. La palabra grabaciones cayó como un relámpago. Cenas navideñas, cumpleaños, reuniones familiares. Cada instante en que la familia Álvarez había humillado al padre soltero negro que solo quería proteger a su hija. Los rostros de los Álvarez palidecieron al escuchar la lista. Risas crueles, comentarios clasistas, burlas disfrazadas de preocupación, ataques velados contra la condición humilde de Daniel. Y peor aún, momentos en los que incluso su difunta esposa cedía ante el abuso de autoridad de su familia. Lía miró a su padre, confusa, sin entender por qué los adultos parecían tan asustados de una simple carpeta. Pero Daniel sí lo entendió. La verdad tenía un precio, y esa Navidad estaba dispuesta a cobrarse cada deuda moral. Y aquí viene la parte que nadie esperaba. Esas grabaciones no solo expondrían el pasado, sino que abrirían un camino completamente nuevo para Daniel y su hija, un camino que los Álvarez jamás imaginaron perder. Cuando las grabaciones comenzaron a sonar, el aire se volvió más frío que la propia Nochebuena. Las voces de los Álvarez emergieron como cuchillos envueltos en terciopelo, risas burlonas, comentarios venenosos, insinuaciones sobre quitarle la custodia a Daniel bajo excusas disfrazadas de preocupación. Lía, sentada al lado de su padre soltero negro, apretó su hocito con tanta fuerza que sus nudillos quedaron blancos. ¿Cómo puede una niña entender tanta injusticia familiar sin romperse por dentro? La abogada dejó que cada audio hablara por sí mismo. No hacía falta interpretación. Un hombre así no puede criar a una niña en nuestro entorno. Su padre, ¿qué ejemplo puede darle a alguien de su color y su oficio? Las palabras eran veneno,
pronunciadas precisamente en fiestas de Navidad, como si el milagro de Navidad no tuviera espacio en corazones tan endurecidos. Lo peor aún no había pasado. Entre risas, incluso la esposa fallecida de Daniel había cedido a la presión familiar. Pero entonces llegó el golpe que nadie vio venir. Además de las grabaciones, el padre de Daniel había preparado durante años un archivo meticuloso, lleno de documentos, contratos manipulados y movimientos sospechosos que demostraban un patrón de abuso de autoridad y evasión fiscal dentro del clan Álvarez. Todo había sido enviado a las autoridades horas antes de aquel funeral. Era como si la verdad oculta hubiera estado esperando pacientemente a esta noche para liberarse. Mientras la familia se desmoronaba frente a evidencias irrefutables, Daniel recibía algo que nunca había deseado, mas que ahora lo salvaba: independencia total. Con el patrimonio asegurado, ya no tendría miedo de perder a Lía, ni de que nadie cuestionara su protección paterna. Por primera vez, podía respirar sin sentir la sombra de los Álvarez sobre su hombro. ¿No es increíble cómo, a veces, la vida espera el momento exacto para revelar quién realmente tiene fuerza? No era venganza, era justicia pura, limpia, casi poética, y al mismo tiempo, un renacimiento. Daniel no buscaba destruir a nadie, buscaba construir algo que su padre siempre soñó, un futuro donde su hija pudiera crecer sin miedo. Lo que pasó después cambió el rumbo de sus vidas para siempre, abriendo una puerta que nadie imaginó, especialmente en plena Navidad. La noticia del patrimonio no transformó a Daniel en otro hombre. Lo que cambió fue, o peso que cargaba, no peito. La primera vez, el padre soltero negro pudo elegir un hogar sin humillaciones adheridas a sus paredes. Compró una casa sencilla, cálida, donde el aroma a galletas recién horneadas se mezclaba con las luces del árbol. Allí, Lía pudo colgar sus adornos sin temor a miradas juzgadoras. Pero lo que nadie sabía era que esa casa guardaría el primer respiro de libertad en años. Cada rincón de ese hogar hablaba de protección paterna. Daniel decoró la sala con fotos de su padre, del abuelo que siempre creyó en él, incluso cuando el mundo lo trataba como menos. Lía, aún con preguntas en los ojos, comenzó a sonreír con más facilidad. ¿No es hermoso ver cómo un niño vuelve a confiar cuando siente que el peligro finalmente cede? El milagro de Navidad parecía haberse colado suavemente por las ventanas. Pero Daniel no usó su nova fortuna para exhibirse. No compró carros de lujo, ni mansões vistosas. En lugar de eso, creó un fondo educativo para niños negros y familias vulnerables del Bronx, convencido de que la verdadera riqueza se multiplica cuando ayuda a alguien a levantarse. Este gesto despertó murmullos en la comunidad, murmullos de respeto, de gratitud, de esperanza. Lo que pasó después fortaleció aún más esa sensación. Poco a poco, la ciudad comenzó a notar su labor silenciosa. Profesores, madres solteras, jóvenes sin rumbo, todos encontraban en él un faro inesperado. Lía lo miraba con admiración creciente, como si finalmente comprendiera que su padre no solo luchaba contra la injusticia familiar, sino que también estaba sembrando un futuro para cientos de niños. ¿Acaso no es esto lo que significa realmente el amor? Y sin embargo, algo más estaba por revelarse. Una semilla plantada por su padre, un acto tan silencioso como valiente, comenzaría a dar frutos justo cuando Daniel menos lo esperaba. Y justo en la Navidad, que prometía ser la más significativa de sus vidas. Aquella madrugada de Navidad, la casa estaba envuelta en un silencio tibio, casi sagrado. Daniel se levantó despacio, sin querer despertar a Lía, y colocó con manos temblorosas la estrella dorada en la punta del árbol. La luz parpadeó como si reconociera el peso de ese gesto. ¿No te ha pasado alguna vez sentir que alguien que ya no está, todavía acompaña tus pasos? Ese pensamiento lo atravesó con una dulzura inesperada. Lía apareció detrás de él, arrastrando su manta y frotándose los ojos. Se acercó, lo abrazó por la cintura y apoyó la mejilla en su espalda. «Papá, ¿crees que el abuelo estaría orgulloso de ti?», susurró con esa voz que mezcla inocencia y miedo. Daniel cerró los ojos, conteniendo la emoción. «Creo que está más cerca de nosotros ahora que nunca», respondió, sintiendo cómo la protección paterna que había heredado se convertía en un puente entre generaciones. Los Álvarez intentaron retomar el contacto meses después. Cartas, mensajes, excusas, todo envuelto en una súbita humildad que nunca habían mostrado. Pero Daniel, con la serenidad de quien ya no busca aprobación, decidió no abrir esa puerta. No por odio, sino por amor a su hija,
por protegerla de volver a un mundo donde la injusticia familiar era celebrada y el abuso de autoridad se escondía tras trajes elegantes. A veces, decir no es el mayor acto de amor. Lía fue creciendo en un ambiente distinto, uno donde la dignidad valía más que cualquier apellido. Cada Navidad, ella colocaba un pequeño adorno con la foto del abuelo en el árbol, como un recordatorio de que los milagros no siempre llegan envueltos en papel brillante. A veces, el verdadero milagro de Navidad está en o valor que alguien encuentra dentro de sí mismo cuando todo parece perdido. Una niña que aprende que no necesita aceptar desprecios para sentirse amada. ¿No es también un milagro? Lo inesperado no fue el dinero, ni la caída de quienes lo humillaron. Lo inesperado fue que Daniel por fin comprendiera su propio valor. Fue ver a Lía crecer con un corazón fuerte y libre. Fue el descubrimiento de que la verdad oculta que su padre dejó no buscaba destruir, sino construir. Y mientras la estrella del árbol brillaba esa noche, algo quedaba claro. Aquello era apenas el comienzo de un destino que todavía guardaba sorpresas.